Oye, mami, mande. Es que ya tengo mucha hambre otra vez. Ahora sí vamos a comer. Porque acuérdate que ayer me dijiste que sí, pero ya no comimos nada. Acuérdate que por lo del trabajo, hija, y la enfermedad, pues me tuvieron que despedir. No me estaban dando tiempo para ir a mis consultas. Y pues mis compañeros también me ofendían. Pero voy a buscar otro trabajo, ¿sí? Ahorita vemos qué comemos. Siéntate un ratito. Ay, es que con esta enfermedad todo el mundo nos quiere lejos, piensan que estamos enfermas, que los vamos a contagiar. Ya ves, mi comadre ya también me dejó de hablar, que porque vas a contagiar a sus niños. Ya no sé qué hacer. Mami, pero es que eso no es nuestra culpa. Nosotros no lo podemos controlar. ¿Nosotros qué culpa tenemos de que no podamos comer o hacer cosas? Pues sí, pero vamos a buscar una solución, vamos a pedir apoyo, ¿sí? Te lo prometo. ¿Qué onda? Entonces, ¿cómo te fue con aquella? Pues súper bien, ¿Sí? increíble. Lo de siempre, ¿no? Claro. Pero pues si ya llevas varias, ¿cuántas te has echado de la colonia, hermano? Ya. No, hermano, ese eres tú, hermano. Oh, bueno, no a me mí sí. vengas a concientizar otras cosas que... La verdad es que a mí sí me Ya hay más gusta. natalidad desde que llegaste ahí. Ájale. Ájale. Pero pues si ellas quieren. Pues exacto, si ellas quieren, nosotros quiénes somos para perdonar. Pero mira, aguas, no te vaya a tocar Aguas. algo así, ¿eh? Aguas no, Aguas, esa aguas, no. ¿Ya ves? Aguas, ella Aguas, es la aguas. filosa, la ¿Te filosa la aguas, comieron? Desde que la Mira, corre- mamá, ustedes no saben nada sobre esta enfermedad. Sí, niña, vete que me vas a contagiar, por favor. Seguramente también esa niña está contagiada, Sí, sí, su hija debe estar Seguramente, contagiada. seguramente, claro, todo por la promiscuidad. Qué bueno que la corrieron. Imagínate, te iba a tocar a ti. No, no, Ni con Dios globito me te salve. salvas. No, y no la saluden, ¿eh? Porque nada más de saludarla se puede contagiar, ¿eh? Qué Ni bueno la que pasó saluden de ni nada. lejecitos, ¿eh? También. De lejitos, por favor. Ni regresen, para allá, para allá. ¿El VIH tiene cura, mito o realidad? ¿Existen más hombres que mujeres con VIH? ¿Mito o realidad? ¿Los condones protegen contra el VIH? ¿Mito o realidad? Los besos transmiten VIH, mito o realidad. ¿El VIH y SIDA es lo mismo, mito o realidad? ¿Quieres saber las respuestas a todas estas preguntas? Te esperamos el día miércoles a las 2 de la tarde para que sigas nuestras redes sociales Salud Valle, donde tendremos un podcast relacionado a este tema. Y el día 5 de diciembre, viernes, aquí en la explanada tendremos una macro jornada de salud dedicada al VIH. Los esperamos para que vengan con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues nuevamente estamos aquí, ¿verdad? En este programa de Salud Valle. Y pues el día de hoy pues nos da mucho gusto estar con todos ustedes, a todos aquellos que en este momento pues nos están acompañando a que hagan posible este programa. Les agradecemos mucho por todos sus likes y por seguirnos en la página de Salud Valle. Es bien importante que nos apoyes y que pues bueno, que estén bien al pendiente en todas las actividades que se suben a la página, ¿verdad? Y pues bien, hoy hicimos el programa el día miércoles, ¿verdad? Una disculpa si movemos los días de lunes a miércoles, porque, bueno, el día lunes tuvimos un evento muy importante, pero de eso el día de hoy vamos a charlar, porque en Salud Valle pues tocamos varios temas que son de importancia para la población, desde el bienestar, desde la salud emocional y todos esos temas que en algún momento pues a la población es importante o que la población a lo mejor no tienen conocimiento. Y pues bien, el día lunes fue el día 1 de diciembre, el Día Mundial contra el VIH, y el día de hoy vamos a hablar de este tema que muchas veces pues es difícil platicar porque nos encontramos con personas con este diagnóstico y algunas veces como sociedad pues lo que hacemos es mostrar un rechazo, mostrar nuestras creencias de ser infectados, y entonces por esa razón el día de hoy nos vamos a prestar en este tiempo para hablar de este tema que es bien importante
que la población se informe, porque muchas veces nuestras conductas tienen que ver a esa mala información que vamos obteniendo en diferentes lados. Y pues bien, el día de hoy me acompaña mi amiga, mi compañera en este proyecto. Pau, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Oli, ¿cómo estás? Bien, pues aquí extrañándote, ahora nos recorrimos hasta el día miércoles, ¿cómo es? Pues no tan bien, pero era necesario que el día lunes estuviéramos en la otra actividad, entonces Claro. justo a veces tenemos que mover el día, pero intentamos que sea o lunes o miércoles y respetando el horario a las 2 de la tarde. Ok. Entonces, me parece muy importante justo el tema de hoy, porque es un tema que tiene muchos estigmas y del que casi no se habla. En general, es muy complejo hablar de sexualidad y no mucha gente lo hace, y no lo hace ni desde la empatía, ni desde el respeto, ni desde el cuidado o el autocuidado. Entonces, me parece muy importante que este tema se pueda hablar y sobre todo que se puedan responder las preguntas que la población tenga, porque todos lo tenemos, pese a que somos del sector de salud, también tenemos nuestras dudas, ¿no? Y para eso pues traemos especialistas, médicos, que nos puedan enseñar un poquito más y aprender a darnos como un panorama más amplio sobre este tema. Y tenemos a nuestros compañeros y amigos de la Dirección de Atención a la Salud, el doctor Juan y la doctora Yadira. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos? Hola, Pedro. Hola, Muy bebé. bien, gracias. Bien, aquí, pues primero que nada, agradecerles por el tiempo que hoy se están prestando a resolver y más que nada de entrar en tecnicismos, a tener una charla muy amena, como decía Pau. Muchas veces no se habla del VIH, de una sexualidad sana, y entonces por esa razón creo yo que tenemos este grave problema, ¿no? Sí, exactamente. Porque no se tiene una información correcta y por eso es importante hablar. Y antes de iniciar, pues bueno, también quiero mandarle un saludo a nuestro director, el doctor Raúl Mora, que gracias a él, pues bueno, se está Gracias. haciendo posible este programa. Amigo, donde quiera que estés, pues muchos saludos. Sé que eres nuestro fan número 1 y pues dime. Y recuerda que nuestro amigo también, el Ah, doctor sí, Olmos. Sí. Sí, de hecho, también quiero dar un agradecimiento a toda la producción que el día de hoy se esmera, como todos los lunes y los miércoles, para que esto se haga posible. Un abrazo, chicos, muchas gracias. Las Un aplauso amamos. para ustedes. Y pues bien, como ya lo decía Pau, también tenemos un gran invitado, el doctor Olmos, que es el que se va a encargar de responder algunas dudas, algunas preguntas y sobre todo para que puedan también tener una información por medio de la página. Bien, amiga, pues hablemos de VIH, ¿no? Claro que sí. Para eso estamos el día de hoy. Vamos Iniciamos. a empezar. Bueno, creo que lo primordial es empezar por qué es el VIH. Pues vamos a darle. Pues mira, el VIH es Con una todo. infección. Se incluyen las infecciones de transmisión sexual causadas por un virus de inmunodeficiencia humana. Principalmente este virus tiene una gran historia. Es un virus en el cual, si podemos hablar de un día entero de él, pues obviamente nos faltarían más horas y horas y horas. Es un tema muy importante, muy extenso. Básicamente, pues hay muchas dudas, hay digámoslo así, muchas consecuencias al hablar, porque todavía, hoy en día, no tenemos todo resuelto. Es decir, todavía hay tratamientos por resolver, hay diagnósticos por resolver, y es muy importante hablarlo. La doctora Yadira, ella y yo estábamos hablando de hace ratito de este tema, y básicamente en ocasiones concluíamos que nos falta mucha información. A lo mejor nosotros podemos abarcar una información extensa, pero es una información que no podemos abarcarla al 100% en esta plática. Pero, por ejemplo, doctora, ¿tú qué opinas sobre, no sé, vamos a abarcar la historia del VIH? ¿Tú qué opinas sobre la historia Pues del sí, VIH? bien como lo decíamos hace ratito, el VIH viene pues con un antecedente muy importante, ya que hoy en día tenemos muchos estigmas y tabús. Claro. Esto viene a raíz del cómo surgió, ¿no? Claro. Estamos Claro. hablando de que alrededor del año 1981 se dieron los primeros diagnósticos en lo que fue Estados Unidos. ¿Cómo inició este virus? Fue porque pues regularmente o en los pacientes que mayor predominio tuvo
fueron diagnósticos por neumonía. Así fue como se detectó el VIH. Ajá. Entonces, esto principalmente fue en pacientes masculinos, en pacientes hombres, que haciendo historia clínica se dieron cuenta de que pues había contacto sexual con hombres. Entonces, por eso es que de ahí empezamos pues con el primer tabú, de que el VIH únicamente se da en homosexuales, ¿no? Perfecto. Algo que en realidad pues no. ¿Por qué? Porque nadie de nosotros está exento de tener en algún momento alguna enfermedad de transmisión sexual o incluso pues un VIH, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues es como inicia. ¿Y por qué razón existe como, no sé, yo escucho VIH y también se me viene a mi mente SIDA? O sea, ¿cuál sería la diferencia entre VIH y SIDA? Yo pienso VIH, SIDoso. Ajá. Entonces, lo relacionamos lo mucho. relacionamos. ¿Hay una gran diferencia entre estas dos palabras? Sí, claro, hay una enorme diferencia. El VIH, como su nombre lo dice, VIH es virus de inmunodeficiencia humana, y el SIDA es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El SIDA ya es una etapa crítica o una etapa final del VIH. Ajá. Okay. El VIH es una etapa inicial. Ajá. Aquí es importante tener en cuenta que toda enfermedad, como tal, como una historia natural de la enfermedad, toda enfermedad tiene etapas. Ajá. Okay. Entonces, la etapa crítica del VIH sería el SIDA. Ajá. Okay. Claro, es una etapa en donde ya el sistema inmunológico está muy deteriorado, muy dañado, porque no se hizo un diagnóstico de VIH oportuno. Y obviamente, pues este sistema inmunológico puede llegar a padecer alguna infección que puede ser letal. Ajá, y esta infección puede, pues obviamente, acabar con tu vida, ¿no? En algún momento, si no se detecta a tiempo. Es decir, o sea, el SIDA ya es como el desarrollo del virus después de no ser atendido. Ajá, y ya en una etapa crítica. Bueno, aquí es muy importante mencionar esto porque básicamente mencionamos la palabra VIH, pero la gente siempre dice, mira, ahí va el SIDoso, ¿no? Mira, ya tiene SIDA. No, hay que diferenciarlo. Básicamente, como dice la doctora, hay etapas. Iniciamos con el virus de inmunodeficiencia humana. Obviamente el paciente a lo mejor pasan años o no quiere aceptar el diagnóstico, no toma el tratamiento y bajan las defensas. Llega un punto en el que esas defensas manejamos este síndrome, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y obviamente ahí ya se le da el nombre como tal, pero porque las defensas ya están muy bajas, ya el cuerpo ya es incapaz de generar más defensas y el virus ya está a 1000 copias, a millones de copias. Entonces ya se vienen las enfermedades oportunistas, especialmente infecciones, por ejemplo neumonías, infecciones en el cerebro, también tenemos algunos tipos de cáncer, principalmente el de Kaposi, que ya entra en la parte de las arterias y las venas, que básicamente esa es la diferencia. De primera instancia entramos con VIH y la segunda ya en etapas finales el SIDA. Perfecto. Y bueno, ¿quiénes se harán o quiénes tienen que hacerse una prueba de VIH? Porque ahorita escuchaba, ¿no? O sea, es un virus. Venía a mi mente esta parte de... Conozco el virus del papiloma humano y cada año, el 10 de mayo, hay brigadas para detección del virus del papiloma humano. Sí. Pero muy pocas brigadas, o no sé si estoy desinformado, por eso es esta plática, informarse. Claro. Hay brigadas que te inviten a hacer, ya son 6 meses y te invitamos a que te hagas una prueba de VIH. O sea, ¿sí existen? ¿O por qué en nuestra cultura mexicana a lo mejor no se escuchan tanto? Y también esta parte que decías va de la mano, o sea, por eso hago la pregunta también, entra dentro de la categoría de ITS. Sí, entra de la categoría, pero mira, es que aquí, ¿por qué la metemos en una categoría? Porque su modo de transmisión puede ser por transmisión de vía sexual. Hay otras transmisiones, pero ahí ya no la incluimos como vía de transmisión sexual. Hay vía parental y vía vertical. Por ejemplo, la vía parental tenemos que es por medio de piquetes. No sé, yo estoy trabajando con un paciente, inyecté algún medicamento, hice algún procedimiento y el paciente está infectado. Básicamente me pico con la jeringa y pues me infecto. Esa es una vía parental. Cuando tenemos un paciente vertical, quiere decir
que una paciente que está embarazada y que tiene VIH, al momento de tener un tipo de parto vaginal, se le llama vía vertical. Básicamente esos son los otros tipos de contagio, pero no lo contagiamos por vía de transmisión sexual. Únicamente. Únicamente. Pregunta, yo tengo, la idea de, yo estoy tatuado. Ujú. Y algunas veces se escucha el Lo hemos tabú notado. que hay que tener mucho cuidado porque los tatuadores, pues, este tipo de agujas, tienen que romper la aguja de frente a ti porque algunas veces las El reutilizan. empaque. Sí, claro. ¿Eso también podría ser un riesgo de transmisión Ah, sí, obviamente. A eso también se le llama vía parental. vía parental? Ajá. A vía parental transfusiones, vía parental las Perfecto. agujas, algún descuido a lo mejor. He tenido pacientes que han tenido o manejan pacientes con VIH y ellos los cuidan sin saber que tienen algún tipo de padecimiento de VIH y se contagian. Perfecto. Y bueno, aquí contestando a tu respuesta, Pedro, el hecho de que preguntabas, ¿no? Si todos deberíamos de hacernos en algún momento una prueba diagnóstica de VIH, claro que sí, o sea, la respuesta sería todos. ¿Por qué? Porque todos en algún momento tenemos un contacto sexual y muchas veces quizá a lo mejor confiamos mucho en nuestra pareja, pero no sabemos los antecedentes que haya tenido. Tomando en cuenta un poquito la historia natural de la enfermedad, por ejemplo, el día de hoy yo pude haber tenido un contacto sexual y haber tenido aproximadamente, los síntomas empiezan a desarrollar a partir del día de la segunda semana hasta la 8ª semana, yo puedo empezar a tener síntomas y los síntomas pueden ser como muy parecidos a los de una gripe, pero a lo mejor y nunca se me ocurrió hacerme una prueba de VIH. Yo conozco en 5 o 10 años a una persona y yo estoy contagiada de O sea, que VIH. no se sabe que Pero uno no está sé infectado. por qué nunca se me ocurrió hacerme alguna prueba. Entonces, en algún momento, en 5 o 10 años, la nueva pareja que yo tenga puede confiar mucho en mí y decir que yo le puedo decir, pues sí, no tengo ningún contacto sexual o ningún riesgo, a lo mejor no me hizo un tatuaje reciente, sin embargo, mi virus está ahí, pero está a lo mejor indetectable y entonces en ese momento yo puedo transmitir a mi pareja. Mi pareja se puede contagiar en ese momento. Mi periodo del virus, o sea, el virus puede vivir conmigo hasta 10 años. Y en 10 años yo desarrollar un SIDA. Ok. No inventes. ¿Y desde qué momento ya es, por ejemplo, ya empiezas a presentar los síntomas? O sea, ¿en qué momento es? Ajá, cuando se Muy despierta el pronto, virus, o sea, ¿cómo es eso? Bueno, ¿Y en es qué que- momento empiezas a ser capaz de transmitirlo? Bueno, es que realmente aquí cada cuerpo es muy diferente. Hay algunos pacientes que tienen los síntomas a partir del primer mes, a partir del año, de los 6 meses, o hay pacientes que no tienen ningún síntoma, a lo mejor, como dice la doctora, hubo algún malestar general, un tipo de sintomatología gripal, y de ahí ya no se presenta ningún síntoma hasta a lo mejor 2 años, 5 años, y es cuando empezamos a tener la sintomatología. Ok. Pero, a pesar de que sean 2 años, desde antes puede ser contagioso. ¿Sí? Por ejemplo, Ok. hay un periodo en el cual tú te contagias. Tenemos ese contagio 2 semanas o 10 días y que se llama el periodo de eclipse, ¿sale? Ok. Ese periodo de eclipse pasan otras 3 semanas y empieza a replicarse la parte del virus. A partir del 21 días empieza a tener una replicación que aumentan las copias y es el momento en el cual podemos empezar a tener un contagio masivo, podríamos decirlo así. Ok. Ok. Fíjate qué importante, Juan, esta información, porque ahorita mi pregunta era, ¿quiénes se tendrían que hacer una prueba de VIH, no? Y nos estamos refiriendo al tema a lo mejor adultos, pero ¿qué pasa con nuestra adolescencia? Todos nuestros adolescentes empiezan a tener una vida activa sexual a partir de Sí. los 12 años, a partir de los 11 años, muchos de nuestros jóvenes, adolescentes ya empiezan esta vida activa y no hay como esa información de que ya iniciaste una vida activa sexual. Y es que aparte, ¿a quién tienes le que hacerte la dices? prueba. O sea, aparte, ¿cómo le haces para ir a hacerte la prueba? O sea, porque ¿a quién le dices que te acompañe? ¿De dónde sacas la información? Eres menor de edad. Literal, Exacto. sales de tu casa para ir a la escuela, ¿no? Claro. Entonces, Sí. ¿cómo le haces en este autocuidado? Permítame tantito. Aquí es donde yo quiero hacer una referencia a el día 5, viernes 5 de diciembre, en Dirección de Atención a la Salud,
vamos a tener una jornada que va dirigida a toda la población, pero en especial a toda la adolescencia que, bueno, está desinformada. ¿Por qué razón? Porque es importante reforzar que en cuanto tú tengas ya vida activa sexual, bueno, tienes el derecho y la responsabilidad de hacerte una prueba de VIH, porque ahora ya no las pagas, ahora ya son gratuitas, ¿no? Exactamente. Ok, y bueno, Las ahora, pruebas rápidas. Pruebas rápidas. Pruebas Exactamente. rápidas. Hay que pasar el tema de las pruebas rápidas, eso me parece importante también. ¿Qué pasa si yo voy, por ejemplo, a una campaña, a una jornada de salud y me hago una prueba rápida y sale positiva? Aquí, por ejemplo, sería importante que una vez que ya tuviste tu resultado positivo, pues hay que ver, analizar un poco en si he tenido síntomas o no. Y obviamente el historial aquí sexual es muy importante. Si uno sabe que en algún momento tenemos prácticas de riesgo sexual, pues obviamente con toda confianza tenemos que ir a hacernos una prueba. Yo creo que como profesionales de salud estamos muy abiertos a que cualquier paciente que llegue a consultorio médico pueda acercarse sin ningún tabú, sin ningún pena, de decir, doctora, tengo o tuve un contacto sexual o tuve alguna práctica de riesgo sexual y obviamente yo quiero hacerme una prueba para conocer. Una vez que haya salido positiva, lo recomendable sería volver a repetir una segunda prueba, porque muchas veces podemos llegar a tener falsos positivos o falsos negativos. Sí, bueno, aquí, ¿qué periodo? Por ejemplo, yo tengo mi relación sexual, ¿sale? Pero ¿en cuánto tiempo me la voy a realizar? ¿O cuánto tiempo debo de dejar? Sí, que se me pasó el condón, no, o que a lo mejor se rompió, condón, porque ¿no? es que eso también es importante. O deja de eso, hay personas... hay personas... bueno, hay personas groseras, ¿cómo se podría decir? Sí, groseras, que por sentir placer, por sentir o por hacer la grosería, a lo mejor la persona está usando el condón. Pero esa persona se lo quita sin darle nada de explicación. Es un acto violento. Es un acto, y eso sí cuenta como abuso sexual. Sí, entonces, claro. Pues ya lo contagia. Entonces el chico o la chica tiene algún síntoma. Pero ¿cuánto tiempo después se manda a hacer o realizar la prueba? Son 21 días después. Ya podemos detectar alguna cantidad de copias por mililitro en la sangre. A partir de ese momento lo podemos realizar. Explícanos lo de las copias por mililitro en la sangre, por favor. Ok, las copias. Bueno, el virus es un tipo de virus en el cual empieza a distribuirse o a reproducirse por algún tipo de método en el cuerpo. Se une a algunas células que se llaman CD4. Cuando se unen, estas pues obviamente las contaminan, se meten y desde ahí empiezan a formar un tipo de material que se llama ARN a partir de un material que se llama ADN. Es un poco confuso pero digamos que desde a partir de la célula CD4 que tiene ARN, forma sus cuerpos y forma su estructura, el mismo virus, y empieza a replicarse. Cuando empieza a replicarse, hay máquinas en los laboratorios que empiezan a calcular las partes de unidades o las partes de copias que tiene por mililitro el cuerpo humano, es decir, la sangre, ¿sale? A partir de ahí podemos detectar la infección de transmisión sexual o caso VIH. Okay. En conclusión, nada más para aclarar un poquito, ¿qué vamos a encontrar? O sea, médicamente o por diagnóstico en una prueba de laboratorio, ¿cómo sabemos que una persona está contagiada con VIH? Porque vamos a encontrar un antígeno, que su nombre se denomina P24, entonces este antígeno va a estar presente en nuestro cuerpo, a diferencia de una persona que no tiene VIH, y nuestros leucocitos linfocitos CD4 van a aumentar, va a haber una replicación, obviamente ya van a estar muy contagiados. Y la tercera y más importante es que nuestro sistema inmunológico va a empezar a debilitarse. Esos serían los 3 factores importantes clínicos que nosotros encontramos. Bajar las réplicas para poder llegar a un objetivo. ¿Cuál sería el objetivo después de detectar, ser positivo y viene un tratamiento? Pero ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Pues el objetivo del tratamiento es disminuir las copias del virus. Ese es el tratamiento en el cual valoramos al paciente, identificamos el número de copias y se identifica el tratamiento y se empieza a tomar.
Ok. Y que bueno, algunas veces también lo conocemos como irreconocible, ¿no? Ajá, O sea, ya- indetectable. Indetectable. Ajá, indetectable. Ok, Ajá. ya ese también podría ser un objetivo de haber tomado un tratamiento adecuado y después de cuántos meses puede ser indetectable. Aquí tomando un poquito en cuenta la parte del tratamiento, es muy importante hacer hincapié que obviamente cuál es la base de este tratamiento, los antirretrovirales. Sin embargo, esos retrovirales en algún momento pueden no solamente ser como esta base o esta parte importante del tratamiento. También funciona aquí mucho la red de apoyo familiar, el de que mi paciente se apegue al tratamiento y obviamente cuidar esa parte del sistema inmunológico. ¿Cómo? Teniendo una buena alimentación, durmiendo adecuadamente, inclusive hacer ejercicio. Ajá. Porque esto es lo que va a reforzar a mi sistema inmunológico. Aquí finalmente es una lucha entre mi sistema inmunológico y la cantidad viral que está en mi cuerpo. Ajá. Un virus, es como tomando un poquito en cuenta el virus COVID, si se daban cuenta, muchos podemos contagiarnos, ¿no? Muchos de nosotros fuimos contagiados. Sin embargo, ¿qué nos ayudó o por qué no todos fallecimos, ¿no? en este contagio de virus? Bueno, porque unos tenían comorbilidades, es decir, enfermedades como diabetes, como alguna enfermedad cardíaca, ajá, o incluso obesidad. Entonces, el pronóstico de mi enfermedad fue más favorable para una persona que tenía un sistema inmunológico fuerte, adecuado, que no tenía ninguna enfermedad como diabetes, hipertensión, y les fue mejor, ¿no?, a este paciente. Entonces, lo mismo en el VIH. En el VIH, una persona que tiene un sistema inmunológico fuerte, y obviamente en donde se cuida esta parte de nutrición, de la parte de psicología, ¿no? El que yo me apegue a mi tratamiento y tenga mi red de apoyo familiar y mis emociones estén bien, todo eso va a contribuir a mi tratamiento. Ajá. Yo quiero hacer una pregunta, ahorita que hablabas del tema de psicología, ustedes como médicos, ¿qué hacen cuando hay un diagnóstico positivo con respecto a la información que se debe de manejar con el paciente? O sea, es como de, pues, estás infectado, ¿no? ¿Qué información se debe de manejar? Porque imagino que ha de ser una información difícil, pero una diferente información para cuando es un adolescente, para cuando es una persona adulta o cuando es una mujer de casa. Entonces, ¿cómo la manejan ustedes? Porque nosotros, bueno, sabemos que tenemos algunos recursos, no es que lo sepamos todo, pero sí sé que la primera información para un paciente que da positivo es bien importante para que pueda tomar su tratamiento y no venga a su mente, me voy a morir. O ya no tengo... Ajá. O sea, otro estigma, ¿no? Esta parte de ya no puedo volver a estar con nadie. Sí, ya se arruinó mi vida. Ya se arruinó mi vida. Es que, mira, es un poco difícil. Sí. Es un poco difícil, bueno, tanto para el paciente y tanto para el médico, ¿no? En ese momento. ¿Por qué? Porque al dar un diagnóstico, pues estás tú como mencionándole al paciente la información, ¿no? O sea, la información tú se la das, pero lo más, ¿cómo te podré decir? Lo más bajito del agua, lo más tranquilo, y se lo empiezas a explicar, a lo mejor no con datos extravagantes, sino que digamos con datos que sean más fácil de digerir para el paciente. Y más amigables, ¿no? Sí, pero ¿Cómo me lo dirías a mí, Juan? Ajá, O sea, imagínate que yo vengo tengo aquí. un diagnóstico, Pedro. Ya hicimos un estudio, Pedro, manifestando todos los síntomas que tú tienes. Pues obviamente tenemos el resultado. En el resultado nos marcó una prueba positiva. Espérame tantito, no te preocupes, Pedro. Tenemos una prueba positiva, ¿sale? Esta es una prueba positiva, a lo mejor rápida. Te voy a hacer otra prueba que se llama prueba de ELISA, ¿sale? Esta prueba de ELISA no te va a confirmar. Esta prueba de ELISA puede que a lo mejor salgas falso positivo, y te voy a hacer otra prueba que se llama de Western Blot, que es un gold standard, ¿sale? Pero a lo mejor si dice sale positiva, puede de que en algún transcurso te pusiste alguna vacuna, te pusiste o estás tomando algún tratamiento que por eso puedes dar falso positivo. Mi pregunta es, Pedro, ¿tuviste algún tipo de acción sexual que no te protegiste o te pusiste vacunas para yo también seguir con el proceso? Y obviamente vamos a seguir con el proceso, Pedro, pero para también descartar algunas posibilidades.
Ok, ahí es donde ya te refieren la información. Exactamente. Mis Ya me tatuajes, refieren entonces la ya vas poniendo en tu historia clínica eso. Ajá, entonces sale positiva la de Lisa y posteriormente pues te mando a hacer otra prueba que es la de Westerblom. Esa es la confirmatoria. Desgraciadamente, si sale la confirmatoria de Westerblom, es un diagnóstico positivo. Perfecto. Y después, ¿cuál sería el otro paso? Ya me informaste, si sale positiva en estas pruebas que hicieron. ¿Cuál sería el otro paso? Le dicen a la persona, por ejemplo, ¿qué sería más recomendable? Decirle a la persona antes de hacerle las otras pruebas qué opciones tiene o hasta que tengan las otras, hasta que ya tengan el resultado. Sí debemos de tener un estudio que pues sea confirmatorio. Obviamente se le va comentando al paciente porque tienes que empezar a hacer un poquito de concientización en este paciente y empezar a abordar, exactamente. Sí. De alguna forma pues hasta cierto punto ser empáticos. Lamentablemente hoy en día pues en el sector salud, incluso hasta no tan solo para VIH, para dar diagnóstico de alguna otra enfermedad como diabetes, que en algún momento va a venir un tema. Ajá. Tenemos que ser muy empáticos en ese sentido. Ojo aquí, es bien importante, sí, tomar el tema de postura médica, porque obviamente tú eres quien lleva pues todo el proceso, ¿no?, de su enfermedad, pero también dirigirse al paciente con mucho respeto. Ajá. ¿Por qué? Porque también hasta incluso dar un diagnóstico en donde pues tiene esto, ajá, sí, y ahí resuélvalo, pues eso no es adecuado, ¿no?, para mi paciente. Entonces, ya una vez que se tiene un diagnóstico confirmatorio, a partir de allí hay que ver, es muy, muy importante saber si yo como médico puedo manejar el asunto. Si quizá hay una situación en donde mi carga viral del paciente esté ya muy fuera de control, también se vale que lo pueda canalizar a otras instituciones. Es bien importante que ubiquemos estas instituciones porque hablar de SIDA, pues no, a SIDA, VIH no es un tema en el cual me lleguen a consulta diariamente, ¿no? Claro. Pero sí, es un tema que incluso a veces, por lo mismo de que no están como tan familiarizados con el tema y no se dieron cuenta y detectaron a tiempo, llegan ya con la enfermedad muy avanzada. Entonces, si ya está muy avanzada y yo no puedo resolver, se vale que canalicemos otras instituciones de ayuda. Okay. Aquí, por ejemplo, tenemos una clínica que está muy cerca de aquí de la ciudad, es la Clínica Condesa, que se encuentra en Iztapalapa. Es una clínica que está enfocada principalmente a pacientes con VIH. Ajá, entonces, desde ahí que en cuanto llegan se les hace un diagnóstico oportuno, se les hace un diagnóstico confirmatorio si hay, incluso se atiende pues incluso a pacientes embarazaditas, ajá, embarazadas y de todas edades. El doctor creo que nos puede platicar un poquito respecto al proceso. Estuve haciendo algunas prácticas ahí y lo poco que aprendí es que son muy empáticos, respetan mucho la parte de la privacidad del paciente. Por ejemplo, llega el paciente, se hace la prueba, ahí no solamente se hace prueba de VIH, al momento de tomar la prueba sanguínea o la toma de sangre, empiezan otras pruebas, por ejemplo, pruebas de hepatitis, pruebas de sífilis o VDRL rápida y prueba de VIH, VIH rápida. Te dan un tiempo, pero la rápida sale en un periodo de 1 a 2 horas. Obviamente hay que esperar en el transcurso del día para que te den el resultado. Cuando te dan el resultado te pasan a consejería, que es un psicólogo en el cual te hace algunas preguntas derivados a por qué te viniste a hacer la prueba, tienes algún tipo de actividad sexual que no está controlada, o si no te cuidas, o si te cuidas, y básicamente te van haciendo preguntas, ¿para qué? Para que si tú eres positivo, pues tengamos algunas antecedentes, y si eres positivo, ¿por qué fue el contagio? ¿Sale? De ahí te van derivando a cada uno de los servicios de salud mientras tú los requieras. Y ahí mismo te dan el tratamiento. Hay asociaciones dentro de las clínicas de la Condesa que te dan información y te apoyan en el proceso de tu tratamiento y en el proceso de tu diagnóstico. ¿Sale? Básicamente es algo rápido en el cómo trabajan la parte de las clínicas de las Condesas. Eso está increíble porque algo que me gustaba que decían era, has tenido, la pregunta, ¿no? ¿Has tenido relaciones sexuales de riesgo? Y vamos a aclarar que las relaciones sexuales de riesgo es justo cuando no hay condón, ¿no? Uso de un método de barrera. Claro. Porque normalmente la pregunta que hacen es, ¿cuántas parejas sexuales has tenido? Y creo que ahí también es importante porque hay mujeres
casadas, personas casadas que solo han tenido una pareja sexual. Sí, claro. Y que tienen VIH, justamente, o son diagnosticadas con VIH. O sea, el número de parejas no tiene nada que ver con la parte de si te puedes tener alguna ITS, ¿no? Sino más bien el cuidado que das en estas. Sí, es que básicamente ya ahí a lo mejor es un tema un poco psicológico, porque a lo mejor yo tengo mi pareja estable y yo solamente soy fiel a mi pareja, pero pues en realidad no sabemos si la otra persona, ¿no? Y pues como dice, tú te casas con amor, tú te casas siendo fiel, pero la otra persona no sabemos. Ahí ese es el problema. Sí. Y por ejemplo Por ahí... eso se vuelve bien complejo esto, sí. ¿no? Porque desde el amor, como decía él, te casas. Y entonces, ¿Para qué pero me ¿en qué momento aperturamente le dices a tu pareja, oye, me voy a casar contigo, requiero una prueba de VIH para poder estar seguros de que podemos tener hijos o estando sanos? casados, aún estando casados, aparte. seguirnos haciendo que es lo ideal, estas ¿no? pruebas. Sería lo ideal. Sería Y lo aquí hacer un tiene monitoreo. mucho que ver la parte de la mentalidad de la persona, porque por ejemplo, no sé, tú me dices, tenemos una relación, pero básicamente me dices, pero primero quiero que te hagas la prueba, y a lo mejor yo te digo, no, me ataco, y es básicamente no me Adiós. voy a hacer, si no confías en mí, Pasa. ni Ajá, modos. así Ese es un tema muy importante que a lo mejor tú dices, pues no se lo quiere hacer, pues ya ni modo, pero no me pasa gusta nada, mucho, ¿no? Ajá, pero lo bueno, quiero, no pasa lo nada. amo. Aquí, por ejemplo, Sí. eso. Ya nos hicieron muchas preguntitas y aquí dice una, ¿de qué manera la educación sexual y el acceso a métodos de prevención pueden reducir el impacto del SIDA en adolescentes y jóvenes? Indudablemente en un 100% va a reducir. Si nosotros tenemos una responsabilidad sexual, vamos a tener indudablemente una reducción de VIH y SIDA hasta en un 30, 40, 50%. Ajá. De hecho, en el año 2017, aquí en México, tenemos una organización que se llama Unicida. Ellos se dieron a la tarea de investigar en si utilizaban consejería en cuanto a reproducción sexual y repartían condones a jóvenes de nivel secundaria y preparatoria y aplicaban esta consejería. Se dieron cuenta que sí, efectivamente hubo una reducción del 50% en cuanto a presentación de VIH y SIDA. Eso es increíble porque de hecho hay otro modelo que es Habilidades para la Vida, que la teoría nos dice que no basta con dar información, sino con qué hacemos y decirles cómo hacer las cosas. Entonces aquí es donde viene como nuestra responsabilidad como personal de salud en hacer equipo con los papás. ¿no? Con los papás, porque a final de cuentas esta parte de educación sexual es bien importante que se haga desde casa, que sea normal o que normalicemos que por ejemplo existan condones, Sí, que claro. normalicemos el decir, ok, vas a ir a una fiesta, toma, ¿no? Sí. O esta parte de cuántos jóvenes no van a comprar condones porque les da vergüenza. No van. No van a No comprar, van. por eso no van a comprar condones Y más porque que les eso, da desde pequeño, vergüenza. decirle, ¿sabes qué? Mira, este es tu pene, este es tu vagina. vagina. ¿Sabes? No comentarles, pues, estos son tus Pilín. huevitos, pilín, o no sé, Tu churrumay. burlamente a lo mejor. La cosita, Sí, ¿no? ¿no? O sea, el pajarito, ¿no? Ajá. Galletita, he Menciona- escuchado Es de... la cuevita, ¿no? O sea, Ajá, sí. también... Eso es bien importante, que como papás, o sea, puede que a nosotros no nos hayan enseñado, bueno, yo soy mamá, pero puede que a nosotros a ustedes como papás no les hayan enseñado, pero que ustedes tienen la responsabilidad de, ok, mi hijo ya es adolescente, ya tengo que empezar a hablar de estos temas, ¿no? Y que, ojo, la educación sexual integral no nos habla únicamente de tener sexo, ¿no? Claro, ajá. Sino la educación sexual integral nos habla de esto que comentabas, de llamarle a cada parte de tu cuerpo de la forma en la que debe ser llamada, para qué sirve, cuál es su función, y no tener como estos tabús, porque ya lo dijiste, o sea, a final de cuentas esto va a reducir por
o en un 50% la parte del contagio. Que ojo, que entiendo que la parte del contagio es por esta es cuestión en donde se puede romper el condón y así. Ahí yo tengo la duda, ok, porque eso es una posibilidad. ¿Qué pasa si se rompe? O sea, esto que decíamos, el estigma de ya terminó mi vida, ya no hay, ahora qué hago, ya no voy a poder estar con nadie. Bueno. ¿Qué Bueno, pasa una vez que ya tienes el diagnóstico y que es positivo? Bueno, ¿qué pasa? Primero hay que hablar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se rompió el condón? Bueno, afortunadamente ya existen algunos PrEPs, que es un tipo de medicamento o conjunto de medicamentos los cuales son preexposición o exposición. Es una profilaxis a la exposición del virus de VIH, ¿sale? ¿Cómo se toma? Se puede tomar de la siguiente manera. Hay las personas que trabajan en vida sexual activa, por ejemplo, las pueden tomar diario, ¿sale? Diario, y reduce hasta un 90% el contagio de VIH, ¿sale? Wow. Sin protección, o sea, las personas que practican... Bueno, es que realmente ahí se menciona en la bibliografía que se tiene que colocar también la parte del condón o algún preservativo, ya sea preservativo masculino o femenino, pero básicamente pues ayuda más con el preservativo. Es algo complementario. Ajá. Un ojito de aquí, no hay que usarlo porque solo es el cotidianamente. 90%. Sí, aparte. El 90%. Pero no hay que usarlo cotidianamente, es decir, personas que son muy promiscuas lo utilizan mucho, pero ahí también no hay que manejarlo de esa forma porque pues obviamente no va a ser al 100%, en un porcentaje del 10 o 15% vamos a tener un contagio, pero sirve de mucha ayuda. Ok, o sea que esas personas que lo practican caen en un autoengaño pensando que se toman ese medicamento y que probablemente van a bajar el riesgo de contagio. Ok, ya no se van a contagiar. Ok, incluso ya no se van a llegar a contagiar, ¿no? Ajá. Eso. Sí. Por ejemplo, también las personas que desgraciadamente tienen una violación, Ajá. en este caso se les da este tipo de tratamiento, un PrEP, ¿sale? En este tipo de PrEP se puede condicionar a 24 horas o 48 horas después de esta actividad, de este acto, y se le puede dar al paciente. Ojo, aquí es importante que, aunque se haya tomado como tal todo el seguimiento y el conjunto de PrEP, sí es importante que aún así se hagan pruebas confirmatorias. O sea, como en un momento lo comentamos, nadie está exento de tener VIH y entonces como profesionales de la salud, personas sexoservidoras, de cualquier índole, siempre es importante que estemos haciéndonos periódicamente estas pruebas de VIH, por prevención. O sea, eso ya es algo que tendríamos que tener en el cotidiano, ¿no? O sea, por ejemplo, como personas adultas con una vida sexual activa, o sea, ya deberíamos estar acostumbrados a estarnos haciendo este tipo de pruebas. Sí, porque claro. justo lo que acaban de decir es, no importa si ya nos casamos, no importa si solo tenemos una pareja sexual, o sea, es parte de hablar de de nuevo cuidado y autocuidado para poder estar pues saludables como pareja, que como pareja digamos, vete, vamos, ya nos tocan nuestras pruebas, ¿no? O sea, en ese sentido creo que es algo que tenemos que empezar a normalizar, amigo. Pero creo que existe un factor bien importante, el miedo a enfrentarte a una realidad. Aquí lo preguntan, amigo. Ok, claro. Es que De no hecho. me llegaron a mí preguntas. Es que me las estás mandando a mí. Ya soy la favorita. Okay. ¿Qué les dirían a todas aquellas personas que les da miedo hacerse una prueba de VIH? Híjoles, es que es trabajar mucho conforme a su mentalidad, pero realmente, como yo les digo a veces en ocasiones, y a los pacientes que no quieren insulina, les explico qué es la insulina, qué es la parte de los daños que puede ocasionar y qué no puede ocasionar, que básicamente no ocasiona daños, pero en este caso hablamos de una prueba. Se pueden realizar una prueba a partir de que tienen su primera relación sexual y sí le diríamos que te va a salvar. Es una prueba que te salva, que realmente te ayuda a muchas complicaciones
y probablemente a lo mejor tenemos miedo de hacérnoslas, Sí, claro. pero el miedo solamente pasa en cuestión de minutos. Entonces, es mejor hacérsela a que a lo mejor tener varias situaciones a lo largo de tu vida. Situaciones de salud, obviamente, ¿no? Sí, principalmente que no tengan miedo, o sea, que no tengan miedo, que se dirijan siempre con un profesional y pues que se quiten el tabú de yo voy a hacerme una prueba para ver qué sale. No, o sea, siempre es quizá con la mejor intención de que si sale positiva, bueno, voy a tratar de ubicar un lugar, un establecimiento, una clínica de atención lo más oportunamente posible para evitar que llegue a un SIDA. Ajá. VIH no es igual a tener SIDA. Ajá. Tener SIDA es la fase ya complicada, nuevamente lo vuelvo a retirar, la fase complicada de la enfermedad. Si yo tengo VIH y detecto a tiempo, puedo llegar a ser indetectable y tener una vida lo más tranquila, tanto sexualmente, incluso puedo llegar a tener hijos y llevar una vida en paz. Ajá. Ok, justo pregunta, ¿no? ¿Qué tanta calidad de vida puede tener un paciente con VIH que se diagnostica a tiempo? Gracias por tus preguntitas. Bueno, la calidad de vida puede variar, dependiendo también si tiene enfermedades el paciente, dependiendo las comorbilidades. Pero si un paciente lleva un tratamiento al 100% y la parte de las copias son indetectables, él puede llevar un 90% su vida normal. Ok, muy bien. ¿Qué pasa con esta parte de la maternidad? Muchas veces una persona que ya es diagnosticada con VIH, obviamente mujeres, dice no me voy a embarazar porque no quiero contagiar a mi bebé. Sí. Aquí hay algo bien importante, sí puedes embarazarte siempre y cuando ya hayas llevado como tal, como mínimo, un tratamiento de retrovirales por lo menos de 6 meses. Ajá. Okay. Posteriormente a 6 meses, obviamente que vayas con el profesional de la salud o en la clínica donde se te esté tratando y te vuelvan a hacer tus pruebas para ver si ya realmente el número de copias ya sale bajita, pues obviamente se hace indetectable y puedas someterte a algún tipo de tratamiento. Sí puedes tener a tu bebé siempre y cuando no sea parto, pero ojo aquí, o sea, puede ser vía cesárea para que no contagies durante el parto, pero sí es importante que pues obviamente no, a las personas que están escuchando esto, obviamente, ¿no? Si yo estoy embarazadita, tengo VIH y quiero embarazarme, sí hay que acudir con un profesional directamente o a una clínica, porque muchas veces puedo, exactamente, no es un control que yo pueda llevar en cualquier sitio, ¿no? En cualquier lugar, sí debe ser una clínica especializada, pero sí se pueden embarazar. Okay. ¿Qué pasa cuando, por decir, una persona que está infectada ya está en un tratamiento, pero tiene que enfrentarse a un área laboral y tienes que decir, bueno, es que soy portador de VIH? ¿Tienes que decir? No lo sé, a esto iba. Como hombres, lo que decía hace rato Juan, ¿no? O sea, te enfrentas al miedo y no lo dices, y yo como hombre, no, esto no me va a vencer, esto, ¿para qué me hago una prueba, no? O sea, yo puedo con esto no pasa. Pero ¿qué pasa cuando vas a tu trabajo? Ya sabes que eres portador, y entonces tienes que decir que eres portador de VIH, te enfrentas a otro temor, a un miedo de decir, me van a despreciar, ¿qué me van a decir? Que no debería de tener miedo, Por eso esta que charla. No deberías de tener miedo, Claro. Porque supone que ya las empresas deben de tener un respaldo por protección de derechos de sus empleados, ¿sale? Entonces, no debe de haber ningún rechazo, no debe de haber algún tipo de situación en la cual no te debes despido, no te damos algún tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque ya hay un respaldo en el cual hablamos de la Organización Mundial de la Salud, en el cual emiten algunos tipos de situaciones e información, la cual eso ya no es válido. Entonces, eso sí, si nosotros decimos que tenemos VIH, pues básicamente no pasa nada, ¿no? O sea, no voy a contagiar a la persona que está a mi lado trabajando por tocarla, abrazando, ni siquiera tomar de la misma botella, ni que me comparta un alimento, no lo va a contagiar, ¿sale? Eso hay que tener muy en claro. No debemos de tener miedo, pero desafortunadamente todavía existen muchos tabús y estigmas, como lo comentó la doctora, que básicamente es ignorancia. Es ignorancia. Eso fue un camión. Ups, estamos en vivo. Es ignorancia y pues básicamente por parte de la empresa. Sí. Incluso fíjense que muchas veces dentro de los mismos profesionales de la salud, yo en algún momento tuve contacto con un paciente que desafortunadamente llega a la consulta y llevaba un absceso,
Entonces, obviamente un absceso en donde pues ya le estaba provocando mucho dolor, inflamación y fiebre a mi paciente. Platicando en la consulta me dice, doctora, ya fui con 2 médicos y no me quisieron hacer nada. Ajá. Entonces le digo, bueno, a ver, vamos a revisar, y yo obviamente ya requería una atención inmediata, ¿no? Y le dije, ¿cuál es el motivo? Bueno, es que pues soy seropositivo y nadie quiere hacerme ningún procedimiento debido a eso, ¿no? Pero si nosotros como profesionales de la salud empezamos a utilizar obviamente una protección y sabemos del tema, pues no debería de suceder. Entonces, imagínense, si dentro de los profesionales de la salud se ve este tipo de acciones, pues obviamente, ¿qué esperamos a veces de nuestros compañeros? De gente que no está informada. Ajá. O que la información que tiene es de hace años, ¿no? Exactamente. Sí. Ajá. Claro que que no, ese es el- que no, ese es el pues tema. que es gente que a final de cuentas no tiene como este acceso a información actualizada. No, sí lo tenemos, nada más que no leemos, no nos integramos a la misma. Claro. Quizá a veces también tiene mucho que ver con los tabús, con la Exacto. falsa información Con la que muchas falsa veces encontramos información. a veces hasta en redes sociales, ¿no? Ajá, o eso. incluso también el cómo yo fui educado o las costumbres que traigo desde la familia, porque muchas veces desde ahí, ¿no? Algo que hace un momento decías, Pau, hoy en día es importante que a los jóvenes se les hable ya, ¿no? Empiezan con la pubertad, con la adolescencia, a ver, vamos a sentarnos y vamos a platicar. Si yo como mamá no sé cómo abordar el tema, como papá no sé cómo abordar el tema, pues vamos a un centro de salud. Los centros de salud están a veces a unas cuadras de nuestra casa, y en la misma comunidad muchas veces se hacen pláticas, ¿no? Como ahorita en la jornada que vamos a tener de prevención del VIH. Lleven Yo a no sus sé niños. cómo abordarlo, yo llevo a mi hijo y bueno, si yo no tengo esas palabras adecuadas para decirlo, vamos y con el profesional de la salud tú puedes empezar a recibir esa información, pero ya no me quedé así como nada más con los brazos cruzados sin decir no hice nada, ¿no? Claro. Anteriormente no, anteriormente en la familia no se daba ese tipo de apertura, ¿no? Las niñas no sabían incluso ni cómo colocarse una toallita, no se hablaba de sexo durante la comida, no hablábamos en casa, alguien mencionaba la palabra sexo y en automático, híjole, casi es un pecado, Cállate, ¿no? ¿no? Ajá. Cállate, no Exactamente, se habla de eso. entonces hoy en día ya no debe de ser eso, podemos prevenir mucho si empezamos a dialogar y hacer estos temas un poquito Hacerlo más amenos, normal. más normalizar, O sea, normalizar. hacerlo normal, como aquí, Exactamente. ¿no? O sea, que no tiene que ver con una cuestión de morbo, no tiene que ver con una cuestión de, pues, de que estemos hablando de algo malo, O de sino incitar también, o de porque- incitar porque no, ¿no? O sea, yo por Exactamente, eso sí. hablo mucho de salud sexual integral, porque muchos piensan que al hablar de tienes que usar un condón así y las relaciones sexuales son así, piensan que es decirles cómo en general. Para que vayan, ¿no? Y no, para que vaya. O sea, Sí. por ejemplo, a mí me pasa que las mamás sí, afortunadamente, me preguntan como de, oye, es que, mi hijo, ya necesito hablar de esto, pero no sé qué tanto hablarlo. Ayúdame, ¿no? Y ya justo les ayudo en esta parte de, puedes hacerlo así, 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 así. Les doy como la información y lo hacemos en conjunto. Y en ese sentido, les hablo del autocuidado. Por eso lo menciono mucho, esta parte del autocuidado y el cuidado mutuo, ¿no? O sea, cómo yo me cuido y cómo cuido a la otra persona, que si bien es un acto que no tienes que estar, o esta parte, ¿no? De es que con tu primer amor y es que con el amor de tu vida, ¿no? A lo mejor no, sino tiene que ser alguien con quien sientas confianza. Sí, y en este claro. autocuidado y cuidado hablo mucho de la confianza, para que justo puedan hablar de todos estos temas, porque también mientras estás con alguien, tienes que hablar de eso, lo que decías. Fíjate que eso es algo Las bien padre, o pruebas, sea, ahorita las así como lo comentas, el autocuidado, pero también mi responsabilidad Con hacia el la otro. otra persona, ¿no? Exacto. Creo que eso es algo que deberíamos de manejar así muy puntualmente porque eso nos puede prevenir de muchas situaciones en algún momento. Así es. Pues creo que es bien importante también, como decían ahorita, el tema de la familia. Porque muchas veces una persona que ya está diagnosticada, lo primero que piensa a lo mejor es en la familia, como voy a recibir este apoyo, como a quién se lo digo, y vas con la familia y a lo mejor lo primero que obtienes es un rechazo. Sí. Y entonces ese es un factor de riesgo para que una persona con este diagnóstico no siga su tratamiento. Y entonces empieza esta estigmatización de decir, ¿para qué me atiendo si no soy importante? De hecho, yo he atendido a personas con este diagnóstico y llegan en un estado muy, muy depresivo, de ya no quiero continuar. ¿Por qué razón? Porque la manera en que los doctores me dijeron,
no recibí el apoyo, en las clínicas no me quieren dar esta atención, la sociedad me mira como un bicho raro. Entonces, por eso creo que es importante desde, como decía doctora, quizá fomentar más esta información, hacerlo como desde una plática muy normalizada, porque es algo que está sucediendo desde nuestros adolescentes hasta las personas adultas se llegan a entender que tienen este diagnóstico. Sí, claro. Exacto, o sea, no es solo de, podríamos pensar que es porque son jóvenes, es porque están chamacos y no saben, pero cuántas personas ya grandes, hasta de la tercera edad, se Sí. enteran de que Exacto. tienen cualquier Ujú. ITS, ¿no? Sí. Entonces eso también es muy importante. Y sí, esta parte del cuidado mutuo y del autocuidado, o sea, el cuidado mutuo, saber que la otra persona pues es un ser humano, ¿no? Y que también siente y que también es capaz de poder dialogar contigo para poder llegar a un acuerdo. Y que si eso no se logra, entonces mejor hay que ir con otra persona o estar con otra persona. Hay algo que quiero preguntarles a ustedes, doctores. ¿Cuál es el término correcto? ¿Contagio o transmisión? Porque muchas gentes o la gente, la sociedad, habla de no me quiero contagiar, ¿no? No. Y entonces eso se oye también muy agresivo. Ujú. Sí. ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Transmisión? No quiero que me transmitas o no quiero transmitir este... Ajá, aquí el término correcto sería transmisión, ajá, no es un estado de contagio, ajá. Y aquí es muy importante que nosotros aclaremos que transmisión es solamente a través de vía sexual, ajá, vía con algún punzocortante, algún tipo de navaja, algo que esté en contacto con la sangre de un pacientito Fluidos. que esté ya diagnosticado con VIH y entre a mi cuerpo y tenga contacto con mi sangre, ajá. También pueden ser fluidos, ajá, y transmisión vertical, que es en el momento del parto, ajá, en el momento en el que el bebé sale de la vagina de la mami. Ajá. Pregunta, cuando hay un sexo oral y el sexo oral, por decir, una persona que está contagiada, otra persona que no está contagiada le hace sexo oral a esa persona, ¿sí hay probabilidad de contagiarse porque hay intercambio de fluidos? O sea, Imagínate que yo estoy infectado Ajá. y a mí me hacen un sexo oral, Ajá. pero la otra persona no está contagiada. Yo porque tengo el virus, ¿puedo contagiar a esa persona? Sí ¿Por y sexo no. oral? Ok. Sí, ¿por qué? Porque si a lo mejor esa persona tiene algún tipo de herida en la boca y tú tienes el VIH. virus, se contagia por esa herida en la boca. Pero no, porque a lo mejor no estás teniendo un contacto como tal con un tipo de fluido. Pero aquí, obviamente, lo más recomendable es usar condón, aún siendo el contacto vía oral. Ok. Y que hay que tomar en cuenta también mucho el sistema inmunológico del paciente, ajá, de ambos, ajá, o sea, en este momento, como hace un momento les comentaba, sí influye bastante qué compromiso inmunológico tiene ante la detección de este virus, ante la detección de esta cepa viral. Ajá, entonces también eso influye bastante. Aquí nos preguntan, ¿es necesario tener seguridad social para hacerme esa prueba o en cualquier laboratorio la realizan? Seguridad social. Bueno, en cualquier laboratorio la realizan, sí, tiene algún costo, pero como sabemos y afortunadamente hay asociaciones, hay algún tipo de instituciones que la realizan ya gratis. Aquí en Valle de Chalco, Aquí en por Valle favor. de Chalco la vamos a realizar el día viernes 5 de diciembre. Y Vamos a la traer dirección de... en la dirección de salud, la vamos a traer y pues básicamente son gratuitas. Entonces no se preocupen por eso. Ahí también en el Estado de México hay un sistema que es el Capacit. Capacita. Ajá. Esos son sistemas del Instituto de Salud del Estado de México, IMSS Bienestar, en el cual tenemos un tipo de atención para los pacientes de VIH. Ahí en ese tipo de atención los medicamentos son gratuitos. Porque hay que tener en cuenta que los medicamentos son súper caros, ¿eh? Y obviamente el costo es muy elevado. Entonces, esos tipos de instituciones y asociaciones lo dan gratuitamente. Y una pregunta, ahorita hablabas sobre las pruebas del día viernes que vamos a hacer en nuestra jornada por la Dirección de Atención a la Salud.
¿Cuál es el protocolo? Llego yo, pido una prueba, me tengo que esperar un tiempo o es instantánea, y en el momento de dar la respuesta, nuevamente, eres positivo, eres negativo, o sea, ¿buscan un espacio muy privado para dar esas respuestas o te las entregan en sobre? ¿Cómo es esta parte? Yo he escuchado esa parte y a mí me Ajá. dijeron que es que está bien cañón porque cuando yo me las he hecho así en campañas, te lo dicen enfrente de todos, ¿no? O sea, pasas y te dicen, salió negativo, y te lo No gritan. inventes, Y tú, pues, sí. bueno, y yo le decía, ¿y cómo le hacen cuando alguien si saldría positivo? Fue positivo. No, obviamente, mira. Ven para acá, ¿no? O sea, decía, no, ahí les decimos, por favor, acompáñanos. Y yo, pero es que desde que te dicen, por favor, acompáñanos, No, ya ya sabes que estás algo en va a el pan, pasar, sí, porque a sí, todos les claro. dijeron que no. Y a ti te dicen, a ver, ven para acá. A esto voy, o sea, Eso que es se enfrenta a la exponerlos gente, también. sí. Ujú. Bueno, es que mira, básicamente hay asociaciones que pues trabajan diferente, ¿no? Por ejemplo, las asociaciones que nos van a acompañar este día, El viernes, ajá. trabajan muy diferentes. Entonces, básicamente a lo mejor ya es un poco más privado. A la pregunta a lo mejor dices, ¿cuánto tiempo tarda? A lo mejor máximo 20 minutos. Pero sí, obviamente hay que tener un poco de privacidad. Gracias. Ay, qué fuerte, ¿verdad? O sea, Sí, fíjense cada cómo se organización siente, trabaja ¿no? diferente. Es que hasta Ajá. eso pasa porque justo lo que decíamos, ¿no? O sea, no me la quiero ir a hacer porque qué tal si, ¿cómo me lo van a decir? Sí. O sea, no hay un espacio Aparte del seguro, miedo, de los aparte del nervios. miedo, los nervios, o sea, justo Y no eso. se normaliza esto, o sea, porque creo que lo vamos a tener que hacer más seguido, aunque no sea un día conmemorativo, para irlo normalizando, porque hasta mi pregunta era así, bueno, yo me la hago y entonces, como decía Pau, ¿no? Aquí hay un positivo, qué padre. Negativo. Y todos se hacen para Todos atrás. para atrás, y te dejan ahí solo, ¿no? O sea, esta parte tenemos que irla Sí. normalizando como sociedad. Y algo que bien comentaba ahorita, o sea, esto de que mi mente juega un papel bien importante, porque si yo sé que esta persona ya tiene VIH, ya salió positiva, en automático el rechazo. Pero muchos pacientes, muchas personas que están aquí, que viven aquí en la misma comunidad, o sea, ¿O con quién son convives? positivos, incluso dentro de la misma familia, y no lo sabemos, o sea, porque no es como que se les nota el VIH o hay síntomas específicos del VIH, o sea, no. Visibles, Ajá, ¿no? exactamente, Ajá. visibles, ajá. Entonces, no, quizá convivimos a diario con esas personas y no lo sabemos, ajá. Entonces, el hecho de que tú lo sepas, tu mente dice, en automático, rechazo, cuando no debería, ¿no? Entonces, desde ahí, ese punto es bien importante trabajarlo. En las instituciones, en muchas instituciones, para entrar a trabajar, ya te piden como requisito hacerte una prueba de VIH. Ujú. Entonces, yo creo que también es válido que si el paciente dice, yo no quiero que mis compañeros de trabajo se enteren, pues no tiene por qué haber esa divulgación, ¿no? O sea, hay que respetar ese punto, ¿no? La integridad de mi paciente es importante. Por la cuestión emocional, sobre todo, porque, Sí, claro. por ejemplo, aquí podemos estarlo hablando y si a lo mejor ustedes lo supieran, yo lo tuviera y ustedes lo supieran, no habría como un tema. No, pero pues, qué claro, pasa, obviamente. pero qué pasa con en otros entornos de trabajo, ¿no? Sí, O en claro. otros tipos de O en otros sociedad. tipos de, en otros estados donde esto toda, si aquí en Muy Valle bien. de Chalco tenemos como ciertos temas, ciertos tabús, ahora en otros estados que ¿Cómo están se como vive? más encerrados, ¿cómo se vive? Sí, claro. Entonces, creo que justo para finalizar las preguntas, nos preguntaban, ya la última pregunta que vamos a hacer, ¿qué sintomatologías presenta un paciente con VIH y SIDA? ¿O hay sintomatologías diferentes? Sí, claro. Esto obviamente porque tomando en cuenta las fases de la enfermedad, o sea, tomando en cuenta la historia natural de la enfermedad, vamos a resumirlo así. El VIH se divide en 3 partes, ¿no? En 3 estadios. Ajá. El primero, que es el inicio, ahí es en donde podemos nosotros llegar a presentar síntomas gripales, o sea, puede ser desde una fiebre, puede ser desde un dolor de cabeza, diarrea, que es como de las más frecuentes, ajá. Podemos llegar a tener también sarpullido en piel, ajá. Podemos llegar a tener en algunas ocasiones mucha náusea, vómito, dolor de estómago nada más, ajá. Eso en una etapa inicial. Pero de ahí pasa, o sea, pasó y ese fue como mi síntoma inicial. Y pasaron 5 o 6 años y yo no volví a tener esos síntomas. Ojo aquí, no significa que todas las personas que tenemos esos síntomas digan, ya creo que son síntomas de VIH, o sea, no son específicos, pero esos síntomas se pueden llegar a presentar en una etapa inicial. Ajá. Por eso el acto de conciencia bien importante de uno, ¿no? O sea,
la pregunta a sí mismo, ¿cuántas parejas sexuales estoy teniendo? Y Exactamente. desde estas parejas sexuales estoy en riesgo y siento estos síntomas, entonces ya no me engaño y me enfrento a esa situación. Pero ahorita algo bien importante, ¿no? Ustedes como médicos, ¿creen que es importante el acompañamiento psicológico antes de hacerse la prueba? Porque hablábamos del miedo nuevamente, tengo miedo a hacérmela. Y entonces vas con el amigo y, oye, ¿qué crees? Tengo miedo de hacerme la prueba, bitch. Uy, ese ya te tacha de, no, pues a lo mejor ¿Por qué tienes te la vas a VIH. hacer, ¿Por no? qué te la vas a hacer? O sea, Sí. es importante quizá a lo mejor reforzar. Ustedes como médicos sí refuerzan esa parte de decir, bueno, veo que tienes dudas, veo que tienes miedo, te sugiero que vayas a una terapia psicológica para que puedas tomar de una manera más, no sé, Concientizar, ¿no? A más mi paciente. concientizada Ajá. en el tema emocional para que no se te haga difícil tomar esta decisión. O es como... Que sería lo ideal, ¿eh? ¿No? Sería lo Ahorita yo pensaba ideal. en ¿Qué eso, es lo porque- que hablabas de la clínica? Ajá, o sea, es lo ideal, la parte de, a lo mejor la clínica lo hace. Es un trabajo multidisciplinario, Claro. básicamente multidisciplinario, a lo mejor tanto de médicos, psicólogos, nutriólogos, a lo mejor también, ¿por qué no hacer actividad física? Es un trabajo muy multidisciplinario. Entonces, sí, yo opino que debe de haber un tipo previo, una cita psicológica antes, a lo mejor no una consulta, sino un tipo asesoramiento. Exacto. Asesoramiento, consejería, lo que lo quieran llamar ustedes, psicólogos, en el cual darle información antes de dar la respuesta o de realizarse la prueba. Pero por decir, esta institución que tú decías, Juan, la que está aquí en Iztapalapa, ¿cómo se llama? Condesa. De la Condesa. La Condesa. Si yo quiero hacerme una prueba y siento este temor, ¿puedo ir directamente ahí como para decirles, quiero hacerme la prueba, pero tengo miedo? ¿Sí me atienden psicológicamente o ellos me van a derivar a otro espacio? Porque entiendo que esto es como algo muy integral, pero ya para pacientes que tienen este diagnóstico, o es para cualquier No, persona. obviamente sí te la realizan. Te Ok. realizan. Dice te que ya es como uno hacen de un los pasos, cuestionario, ¿no? exactamente, te hacen un cuestionario, Perfecto. te realizan y te dan el resultado sin problema. Y lo que decías, que en esta clínica son muy empáticos desde el primer momento. en que Demasiado, llegas. sí. Ay, qué bueno. Te hacen sentir como en tu casa, yo creo. Que es lo que todos deberíamos de tener. Y justo este tema es para todos, porque nunca sabes qué persona cercana a ti pueda llegarlo a tener, quién de tu familia, algún Sí, amigo. claro. Y creo que es fundamental que todos sepamos cómo llevar estos procesos, ¿no? Desde la empatía, sabiendo que no porque le agarres la mano, porque compartan del mismo vaso, te vas a contagiar. No, obviamente. no, no, no. Entonces, eso es importante para que puedas también tú hacer esta red de apoyo saludable para la persona. Claro. Entonces, Pues muy bien, creo que vamos a empezar ya a finalizar. claro. Siempre ha sido un gusto hablar de esto porque siempre yo aprendo mucho de Yo ustedes. también. La verdad es Me que, encanta hablar de estos sí. temas. Bien, vamos a finalizar, ¿vale? ¿Cómo cerrarías, Juan, este espacio donde hoy charlamos de VIH? Bueno, como hace ratito les dije, es un tema muy extenso. Pues se han dado cuenta que no hablamos ni siquiera un 10% del tema. No. No. Nos hace falta mucha información. Realmente es un mundo muy bonito. A lo mejor se escucha feo decirlo bonito, pero lo es. Porque el tener la información en la mano a lo mejor te salva de muchas situaciones. Pero realmente yo sí les aconsejaría que se hagan las pruebas sin miedo, sin tener algún tipo de estigma. A lo mejor si no quieren ir acompañados de alguien, vayan solos, ¿no? O sea, no omitemos esa parte de no hacerla por miedo, porque a veces el miedo es un tipo de límite o barrera que podemos evitar para prevenir, ¿sale? Hay muchas asociaciones en las cuales, ya los habíamos mencionado, nos ayudan. Realmente no estamos solos. A lo mejor si, como le dijiste hace ratito, si las personas o nuestros familiares nos hacen a un lado, no pasa nada. A lo mejor las asociaciones nos pueden estar ayudando, nos pueden guiar, dar un apoyo psicológico en el cual va a ser muy importante. Y pues ni modo, realmente así es la vida. Pero pues nada, yo agradezco mucho que nos hayan invitado y pues
espero estar en otro espacio. Claro que ¿Vale? sí. Muy bien. Doctora Yadira. Bueno, yo creo que la salud sexual es una responsabilidad de todos, de todos. Yo invito pues a los padres de familia, a todos los profesionales de la salud, que realmente tomemos muy en cuenta estos temas y que empecemos a tomar esa responsabilidad social hacia todas las nuevas generaciones. Y de alguna forma que como médicos, o sea, todos los médicos, si alguien aquí es médico y está escuchando, también les invito a que pues no solamente hagamos la parte de tratamiento, aquí creo que la parte más importante es la prevención, no solamente para VIH, para todas las enfermedades, pero si nosotros tenemos un adolescente que llega a nuestro consultorio médico, desde ese momento nosotros podemos hacer esa parte preventiva. Nos va a costar menos recursos, menos daño a mi paciente, incluso a la misma familia. Entonces, esa parte, o sea, la responsabilidad ante la educación sexual es de todos y hacer parte preventiva por parte de los médicos. Ok, muy bien. Muy bien, me Amiga. encanta. Bueno, pues yo quiero decirles que justo siempre va a haber personas que los van a acompañar desde la empatía, desde el cuidado, y que en esta parte, algo que me queda mucho es esta parte de las relaciones sexuales, con qué personas estamos, que tengan en cuenta que si es una persona con la que no puedes hablar de estos temas o que sientes que te va a juzgar, identifiques por qué lo sientes, y que si no hay confianza, no hay forma de que la relación pueda ser saludable en ese sentido, y sobre todo en esta cuestión de confianza a la hora de tener relaciones sexuales, ¿no? Y que recuerden que cualquier tipo de vínculo es importante, aunque no sea tu novio, tu novia, aunque no sea tu esposo o esposa, aunque solo sea una persona con la que te vas a acostar esa noche, esa vez, es importante porque es un ser humano y merece ese cuidado. Muy bien. Pues bien, yo invito a toda la población que, pues bueno, rompamos con todas esas creencias, rompamos con todos esos pensamientos que no nos hacen avanzar en estos temas. Es bien importante, es un problema social donde muchas veces tenemos que como sociedad juntarnos para poder hacerlo más ameno para aquellas personas que ya son portadoras y romper con todos estos prejuicios, todo este estigma que hay sobre ellos, porque al final son normales, viven normales. Vivir con VIH es vivir normal, y recordándoles siempre, prevenir es vivir, ¿vale? Y pues bueno, les agradecemos mucho por habernos acompañado, espero no los hayamos aburrido, pero es bien importante hablar de estos temas, y como siempre, queremos invitarlos el día viernes a las 9 de la mañana, de 9 a 2 de la tarde, Dirección de Atención a la Salud va a tener una jornada sobre este tema de prevención de VIH. de VIH. Tenemos grandes sorpresas, también vamos a tener vacunas, ¿verdad, doctor? Vamos a tener vacunas, son 300 vacunas de influenza. Vamos a tener actividades culturales, vamos a tener actividades recreativas e informativas. Va a estar muy padre, sí les consideraría que se tomen un tiempo el día viernes para acudir a la Dirección de Salud. Lleven a sus adolescentes, lleven a sus hijas, hijos, vayan con sus, o hijas, hijos, lleven a sus papás, a sus mamás, papás, si no saben cómo hablar de estos temas, acérquense a nosotros para que podamos darles esa asesoría de cómo llevar estos temas con su familia. Perfecto. Y pues bueno, les agradecemos a todos ustedes, un agradecimiento a nuestro equipo de producción que pues bueno está acá atrás de las cámaras, esforzándose para que esto salga súper bien. Un agradecimiento a todas las personas que el día de hoy nos acompañaron, y también un agradecimiento a nuestro director, el doctor Raúl Mora, y a nuestra Dirección de Atención a la Salud, que siempre hace posible esto. Bueno, pues nos vemos en el siguiente programa, esperando que sea el día lunes. Recuerden, a las 2 de la tarde, acompáñenos, denos un like y pues suscríbanse a nosotros, ¿vale? Pues bien, amigos, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, gracias a ustedes que Sí. se dan la oportunidad de abrir estos temas y que sí son muy importantes. Claro que sí. Y seguiremos con eso. Cuídense Nos vemos, mucho, muchas gracias. bye. Bye.
Porque acuérdate que ayer me dijiste que sí, pero ya Es no que comimos nada. acuérdate que por lo del trabajo, hija, y la enfermedad, pues me tuvieron que despedir. No me estaban dando tiempo para ir a mis consultas. Y pues mis compañeros también me ofendían. Pero voy a buscar otro trabajo, ¿sí? Ahorita vemos qué comemos. Siéntate un ratito. Ay, hija, es que con esta enfermedad todo el mundo nos quiere lejos, piensan que estamos enfermas, que los vamos a contagiar. Ya ves, mi comadre ya también me dejó de hablar, que porque vas a contagiar a sus niños. Ya no sé qué hacer. Mami, pero es que eso no es nuestra culpa. Nosotros no lo podemos controlar. ¿Nosotros qué culpa tenemos de que no podamos comer o hacer cosas? Pues sí, pero vamos a buscar una solución, vamos a pedir apoyo, ¿sí? Te lo prometo. ¿Qué onda? Entonces, ¿cómo te fue con aquella? Pues súper bien. ¿Sí? Increíble. Lo de siempre, ¿no? Claro. Pero pues si ya llevas varias, ¿cuántas te has echado de la colonia, hermano? Ya. No, hermano, ese eres tú, hermano. Oh, bueno, no a mí me sí. vengas a concientizar otras cosas que... La verdad es que a mí sí me Ya hay más gusta. natalidad desde que llegaste ahí. Ájale. Ándale. Pero pues si ellas quieren. Pues exacto, si ellas quieren, nosotros quiénes somos para perdonar. Pero mira, aguas, no te vaya a tocar Aguas. algo así, ¿eh? Aguas no, Aguas, esa aguas, no. ¿Ya ves? Aguas, ella No, es la aguas. filosa, las Te la- filosas te la aguas, ¿eh? comieron. Desde que las Mira, mamá, ustedes no saben nada sobre esta enfermedad. Sí, niña, vete que me vas a contagiar, por favor. Seguramente también esa niña está contagiada, Sí, sí, su hija debe estar Seguramente, contagiada. seguramente, claro, todo por la promiscuidad. Qué bueno que la corrieron. Imagínate, te iba a tocar a ti. No, no. Ni con Dios globito me te salve. salvas. No, y no la saluden, ¿eh? Porque nada más de saludarla se puede contagiar, ¿eh? Qué Ni bueno la que pasó saluden de ni nada. lejecitos, ¿eh? También. De lejitos, por favor. Ni regresen. Para allá, para allá. ¿El VIH tiene cura, mito o realidad? ¿Existen más hombres que mujeres con VIH? ¿Mito o realidad? ¿Los condones protegen contra el VIH? ¿Mito o realidad? Los besos transmiten VIH, mito, realidad. ¿El VIH y SIDA es lo mismo, mito o realidad? ¿Quieres saber las respuestas a todas estas preguntas? Te esperamos el día miércoles a las 2 de la tarde para que sigas nuestras redes sociales Salud Valle, donde tendremos un podcast relacionado a este tema. Y el día 5 de diciembre, viernes, aquí en la explanada tendremos una macro jornada de salud dedicada al VIH. Los esperamos para que vengan con nosotros.